Buenas noches, estamos en el Basta Ya en la Radio por FM Libre 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos con nuestro operador, Ricardo Maidana. Pueden contactarse al WhatsApp de la radio 351-800-4928. Estamos con nuestro invitado de hoy, Mario Tresec. Mario Tresec nació en Río Tercero, Córdoba, poeta, y allí reside. Es exsecretario de Cultura y Educación de la ciudad de Río Tercero. Fue conductor del programa Cronopios en LB26 Radio Río Tercero. Ha publicado los siguientes libros: Asumir Estatura, Poesía 1983, Implosión, año 1995, De Transparencias y Rupturas, año 2001, Crónicas de un Cronopios, prosa, año 2010, Pipo Pilas, cuento infantil, año 2016, Hijos del Agua, poesía, año 2017, La Plaqueta Navegaciones, de Narvaje Editora. Cursó Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomado en Gestión Cultural de la Universidad Blas Pascal. Fue concejal electo por su ciudad. Obtuvo el primer premio del certamen de Círculo de Poetas y Escritores Iberoamericanos de Nueva York de la Universidad de Columbia y el Premio Nacional Leopoldo Lugones de Periodismo Cultural. Participó del Encuentro Internacional de Escritores y Escritoras de Montehermoso, La Luna con Gatillo, en mayo del 2022. Fue invitado al Encuentro Federal de Escritores en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y en el Café Tortoni. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Ha sido la canción Me Haces Bien, de y por Jorge Drexler, elegida por nuestro invitado Mario Tresec. Arrojo un madero al pasado para que el perro de la nostalgia se lo traiga al presente. Busca insistente, bellamente terco,
una cinta de Moebius, una cinta de plata donde puedan navegar las estrellas y sobrevuelen las abejas, con una tupida arboleda donde aniden y canten los pájaros. Se pregunta y nos pregunta, ¿qué hacen nuestras sillas cuando las abandonamos? Y hace un bollo con sus versos y se zambulle una y otra vez en el río. Así la voz, la poesía de Mario Tresec. Poesía que busca el abrazo, lo intenta una y otra vez y nos toca con honda, hondísima sencillez. Bienvenidos a la voz que dice la belleza del mundo, que dice su ferocidad. Bienvenidos a la poesía de Mario Tresec. Hola, Mario. Hola, Jorge, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, felices de tenerte. Bueno, bárbaro. La verdad. Estar en este barrio emblemático de la Alberdi ya es un hermoso. Bueno. Este es el momento en que vos comiences a leer tu poesía, lo que quieras leer. Así que es este ratito. Bueno, hacía alusión recién a los textos, al prólogo que escribió Lía Villafañe sobre mi libro Hijos del Agua. Bueno, el tema del agua es muy recurrente en mi poesía porque el río Tercero, el Talamochita, como lo llamaban los pueblos originarios, es un río que nos ha marcado desde la infancia. Nos ha marcado a muchos, sobre todo el río Tercero, ahora no porque está domeñado por tantos diques, represas que se ha hecho aguas arriba, pero cuando el río tenía solamente 2 represas, el río desbordaba permanentemente, así que las inundaciones eran muy frecuentes cada año de lluvias, ¿no? Pero de todas maneras, los niños que no sabíamos ni que existían las piletas, aprendimos a nadar contra la corriente, como los salmones, y eso de nadar contra los salmones es metafórico también, porque, bueno, pertenezco a una generación donde teníamos utopías, donde mi padre era un tipo que era de acá, de la ciudad de Córdoba, de barrio Talleres. Mi abuelo fue fundador del Club Checoslovaco acá aunque no se note, si esto fuera televisión verían que no doy con el fixus rol de checoslovaco porque respondo a los genes de mi madre que es siria, árabe, claro. Pero bueno, mi padre nació acá en la ciudad de Córdoba, así que estos textos que voy a leer, que son Hijos del Agua, tienen que ver con... Es prosa poética. Exacto. Pero sí. Se los comparto. ¿Te parece? Vamos. Tosca de Perón o Tosco del Cordobazo. En la década del 60 el río sí que venía enojado y llegaba al balneario con memoria de trenes. Los pobres, que vivían como en cueva en las barrancas bajas del margen derecho, escapaban como ratas. Los zorros bayos se guarecían en los altares del margen para ver los estragos de la inundación. Yo tenía 13 años y escuché a mi padre decir que cuando el río suena, trae cordobazo. En la capital una marea humana vino de barrio Alberdi y otra marchaba marcialmente por Colón, comandada por Carcaño. Tosca de Perón, decíamos los más chicos. Tosco, por la luz y por la fuerza, replicaban otros. Fue cuando aprendí que todo río se domina con represas y al pueblo con represiones y onganiato. Ahora el río es manso, en cambio el pueblo de vez en cuando todavía se desborda. Pobre sauce, el llorón. Pensar es estar cautivo. El cepo de las ideas a veces puede con la libertad de los sentidos, porque no es bueno ser rehén de la razón como el sauce, que en debate arriesga su pelambre a la corriente y a la vez arraiga su existencia en las márgenes de lo posible. Creer que a la vera del camino está la pobre nulidad de lo vacío, la ausencia de riesgo y cometido. No es lugar de fogatas, hojas, tacto y grillo. Lanzo un grito en llamarada y la barranca me devuelve un insondable eco, una esquelética ilusión de diálogo, un escozor en la piel y un temblor de alas que va de orilla a orilla, un puente del sigilio
de sigilo con lógica de espejo. Pasa un pájaro nocturno que hiende el aire con un frío de cuchillos. Río en movimiento. No tiene sentido llorar aguas saladas ante semejante caudal dulce. Pero es inefable la nube que navega haciendo añicos reflejos de una horrible noticia que saldrá en el diario Tribuna. No quedaron vestigios de azules para aquella jornada. Enrique Gandolfo habría guardado de su paleta los amarillos. Sabría infructuosa su búsqueda pedestre, su olímpica porfía para regalarnos lo brillante. Ese día enlutó los pinceles y anocheció con nubes de negro presagio. Desde siempre en la mañana y el sol quienes nos regala pájaros, pero aquel día se colgaron faroles en el puente negro, en las pasarelas, y balizas en el puente Vado. Aquel domingo, cuando el río estaba en movimiento muy entretenido y todo parecía claro, apareció un cadáver que nos dejó atónitos. El innominado, solitario pronombre, vino a decirnos: a veces es mortal dejarse llevar por la corriente. En Río Tercero, el escudo de la ciudad de Río Tercero, aparte del río que aparece también en la bandera de los riotercerenses y en el escudo, aparecen las abejas, porque como Río Tercero nació gracias a fabricaciones militares, es decir, lo que nos dio sentido de existencia, que fue el tren y la fábrica militar, fue lo que después en el 95 pudo darnos la muerte definitiva a una ciudad que fue víctima de un atentado por otra de las tantas guerras que inventan los vendedores de armas, y justamente el que juega con fuego, como digo en aquel poema mío de Implosión, ya sabemos. Así que las abejas obreras son muy simbólicas para nosotros los riotercerenses. Y cuando yo fui director de cultura en el 2000, vino un artista plástico que hacía escultura. Me dice: Mario, no te pido nada. Venía con un auto todo roto, hecho percha, y un perro que ató al paragolpe. Me dice: yo solo quiero, estamos hablando de 1995, después de las explosiones, yo quiero hacer una escultura para Río Tercero con los escombros y con las esquirlas. Esa palabra que nosotros los riotercerenses, que nos criamos alrededor de la fábrica militar, nunca supimos qué significaba hasta que nos cayeron en la cabeza. Incandescentes. Y él vino y con todo eso hizo una gran abeja, la abeja de la media luna, con todos los resabios de lo que había quedado en el sitio de las explosiones. ¿Saben quién es ese artista? Se llama Alejandro Marmo y es el que hizo la efigie de Eva Perón en el ministerio en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires. Esa escultura la tenemos ahí. Este texto de este libro, Hijos del Agua, se llama Las abejas obreras. Triscan los caballos en la orilla, saben que el yuyo se beneficia de lo húmedo. Solo distraen su tarea para mirar la luna creciente que se espeja y beberse las estrellas de Nuestra Señora, como le llamaban a nuestro río, que desde el cielo los observa. En la hora en que las abejas duermen en alguna azotea, para que cuando amanezca, en enjambre, invadan las celdas electrolíticas, los pañoles y pongan en funcionamiento las calderas. Nadie, pero nadie sale ileso de ciertas explosiones. Desde el Big Bang convivimos con secuelas. Es cuando el cielo a veces se pone azul Prusia de tormento, con un rojo profundo de inconsciencia, y los martillos martillan con insistencia de artillería. Producción, prosperidad, riqueza, dicen. La lluvia implacable en río se confiesa. No se escuda en las bocas de tormento, no se pudre en las bocacalles de la vida, busca, se orienta, se lleva las cenizas de la hoguera, se desagua. En nuestro escudo el sol es amanecente, tiene buena estrella,
y se pone arriba con justicia para llevar agua hacia el oriente y buscar al mar como salida. Y para terminar de este libro, que después quiero leer, si se puede, mi último libro, que tiene también esta poética desolada y desoladora, lamentablemente. A ver cuál es el otro que había marcado. Voy a leer el último, Somos hijos del agua. Somos emergentes de la ciudad martillo, con la férrea maleabilidad que logra la fragua del miedo. Tuvimos épocas de esplendores, de felicidad esplendente, de muchos platos y mucha carne, de picnic sin sobresalto. Pero también épocas de piedras luminosas que como hierra marcaron a fuego nuestro cuerpo social, nuestra curtida carne. Primero fueron memoria de la estirpe, sello de identidad, hierro y fuego, luego chatarra. Somos hijos de la ciudad olvido. Pareciera que no tendremos arca de Noé, sino Teseo, laberinto. ¿Perderemos los maderos? ¿Repondremos los maderos? El tiempo, el verdadero río, nos arrastrará aguas abajo como navíos. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Caminábamos los dos bajo la noche. Para ti la luna, para mí tu voz. Mi camino abajo fue que callado te besé y no supe lo que hacer con este amor. Caminábamos los dos, perfume adentro, y a tu mano se aferraba mi razón. No sé muy bien decir si estas flores de jardín o tu pelo destilaban ese olor. La luna impar dejándose mirar y tú me sugerías algún beso para seguir mirándonos. Ha sido un fragmento de la canción Los Amorosos de Jaime Sabines por Alejandro Filio. Mario, Sí. ¿qué implicó en tu construcción personal, psicológica, el ingreso de la literatura en tu vida? ¿Cómo operó? ¿Cómo fue? Y muy naturalmente, porque yo desde el 7º grado que escribo, encontré la palabra como vía de comunicación
desde niño tuve esto, pero no es un acto mágico, sino que mi padre era militante político y en casa venía gente de Córdoba. La inteligencia venía desde Córdoba a Río Tercero, aunque mi padre había nacido acá, se casa con mi madre y se quedan a vivir definitivamente en Río Tercero. Mi madre era analfabeta y mi padre, que tenía 3er grado, le enseña a leer y a escribir. Y mi padre con 3er grado, en mi casa se hablaba de Claudio Ala, de Schopenhauer, de Nietzsche, como si fuera natural, y los que lo visitaban a él eran gente de Córdoba, de la universidad. Hemos sido guarida de la Mercedes Sosa, del Horacio Guaraní, del mismo Agustín Tosco cuando éramos niños. Los tíos, yo tuve muchos tíos. Yo tuve muchos tíos. Así que para mí, mirá, cuando fui al secundario, todos los compañeros me decían: Mario, ¿por qué hablas difícil? Claro. Porque yo la palabra que usaba, pero la usaba con tanta naturalidad, era la palabra concatenación. Claro. Ellos nunca habían escuchado esa palabra que venía de la filosofía marxista, y para mí era tan común hablar de escucharlo, porque lo escuchaba en mi casa, se comía un pedazo de pollo entre 10 y se hablaba de esas cosas. Así que para mí la palabra ha sido siempre como una cosa natural, apropiarme del abecedario y apropiarme del lenguaje, ¿no? Esto Y te construiste alrededor de eso, ¿no? Sí, me dio sentido de pertenencia. Yo soy hermano mellizo. Mira. Sí, somos 3 varones, uno más chico de 7 años y un hermano mellizo que se llama José. Y esta cosa del espejo que siempre te persigue, pero a su vez somos tan distintos. Sí. Somos iguales. Solo que yo me tengo que sacar la gorra. Claro. Si no, no soy yo, soy José. Claro. Pero a su vez somos tan distintos. Él es un tipo práctico y yo desde niño ya estaba inclinado naturalmente a la cuestión intelectual, a la cuestión estética. Así que a mí se me hizo difícil la infancia también. Así es que... ¿Y era un refugio la literatura? Era un refugio, claro. Era un refugio y un construirme también. Conseguir desde ahí el reconocimiento porque era malo para jugar al fútbol, era malo para esto, era malo para... En cambio, mi hermano sabía achar, sabía subir el caballo. Yo me crié en el campo hasta los 15 años. Y entonces mi hermano hasta lo podían mandar a arar, que él iba a ir. En cambio a mí ni se les ocurría que me podían mandar. Entonces la palabra, la lectura, el d'Artagnan robado a mis tíos debajo de la cama, donde ahí aparecía el Eternauta. Claro. Estamos hablando, yo nací en el 56, te imaginé el Eternauta. Nippur de Lagash, Nippur de Lagash. Las leía Paturucito, Capicúa. Bueno, las leía 20 veces hasta que mi papá, que estaba dedicado a la política, cuando la política no era hacerse rico, sino ayudar al prójimo, de verdad. Éramos muy, muy pobres, muy humildes. Por eso nos íbamos al campo, porque en la casa de la abuela estaba la despensa y estaba el estanque y comíamos durazno y naranja y higos. Éramos felices, y piquillines y chañar y todo lo que había en el monte. Me compró una revista que se llamaba Vidas Ilustres. Mirá. Sobre, la transfusión de sangre. Y a nosotros eso, a José también, a mi hermano, le iluminó la vida, ¿viste? Seguro. Vos sabés que cuando le preguntaron a Raúl González Tuñón qué le aconsejaba a los jóvenes que querían empezar a escribir, él les dijo: contemple el mundo. ¿Qué opinas de eso, Mike? Es que es inevitable. Uno puede leer todos los libros, pero la experiencia, la realidad, el convivir con la gente, el ver las actitudes, el ver lo acorralado. Bueno, hablemos de este tiempo contemporáneo, donde la gente tiene una esquizofrenia, valga el juego de palabras por lo que estábamos hablando hace un rato, es que la gente no sabe... ayer me encantó una cosa de mi teléfono que se me acaba de perder, donde dice, en esta biblioteca se cambiaron todos los libros de distopía, libros apocalípticos, para historia contemporánea. Bueno, está bien, sí. Está buenísimo. Y además, viste, como que la poesía está
en cualquier parte, ¿no? Sí, hay que estar observando, pero también encontrándose a sí mismo. Yo creo que ser auténtico con la poesía, cada género literario tiene sus demandas. En el caso de la poesía nos expone mucho a los autores, porque tiene siempre algún sesgo, alguna partícula de autorreferencial, pero no solamente de autorreferencial por referenciarse, por el ego, no, sino porque justamente nos desnudamos ante el otro, nos mostramos en cosas que otra persona se lo diría en confianza y nosotros vamos y lo leemos en un auditorio. El alma pelada, ¿no? Así es, sí. Así es. En una línea muy honda, vos decís, el mundo sabe más que nadie está más cerca de los muertos y más lejano de uno mismo. Ajá. Tiremos de ese hilo. A ver, ¿por qué es honda esa frase? Sí, bueno, primero porque uno está siempre atado a los recuerdos de la gente que se nos ha ido, de la gente querida. Ayer nomás, antes de ayer, enterré a una amiga de toda la vida, compañera de trabajo del trabajo cultural. No era escritora ni artista, era una trabajadora cultural, de esas personas indispensables. Y yo cuando veía que bajaba el féretro ayer tan despacito así, y anoche cuando me acosté, pensaba qué era de ella en ese frío, en esa noche fría de anoche. Estamos cerca de los muertos, pero no me gusta que sea necrológica o sea oscura el pensamiento, sino un pensamiento luminoso en el sentido en que esa mujer ha sembrado tanto como tantos que han sembrado. Yo me río también de mi padre cuando voy al cementerio Parque a visitarlo, que es como un conventillo, porque lo tengo a mi viejo, a mi vieja, a mi abuelo y a mis dos tías solteras. Propiedad horizontal. Sí, es un conventillo y ahí voy a ir a parar yo quizá. Y yo aprovecho para ir a leer poesía, estar con ellos y observar. Fíjate que escribí un poema observando las hormigas que iban hacia la tumba, ¿viste? Hacia la lápida, porque es un cementerio Parque. Iban hacia ahí y escribí un poema sobre ellos, se llama. Bueno, ¿viste que los mexicanos tienen una relación con los muertos? El día del cumpleaños comen la comida que comía el muerto. O sea, estuve ahora en México, Jorge. Ajá. Acabo de regresar hace 5 meses. Estuve en el Encuentro Internacional de Poetas de Zamora, Michoacán. Así que he descubierto una cultura, justamente la que vos decís, esa cosa de desacralizar, de sacarle ese... Desdramatizar un poco. Desdramatizar, exacto. Sí, los argentinos somos bastante. Y porque le sacamos jugo, porque tenemos esa onda de ser víctimas, ¿viste? También. Ese tango permanente. Esa cosa melancólica. Sí, tenés razón. En tu poesía, leyéndote, uno ve que hay como una tensión entre el pensamiento y los sentidos. Hay ahí, ¿no? Como una cosa... No consigo... La tenemos todos, ¿no? Sí. Pero en tu caso, eso es lo que uno siente, ¿no? Hay como un cuerpo, pero también hay una mente y... Sí, es que no puedo disociar... No puedo disociar que la poesía, la literatura, tiene que servir para reflexionar sobre el mundo o sobre uno mismo. Antes de ayer, no voy a decir el título, pero estuve leyendo una novela, y una novela que parece una crónica policial, donde te cuenta que mató, que no mató, que fue, que... Ese detalle... En cambio a mí, sucinto, ¿viste? De los hechos policiales que pasan, y a mí me gusta leer. Si es una novela policial, pero que me permita reflexionar acerca del porqué de las conductas humanas, es decir, desangelarlo tanto no me parece. Tengo como una... no es veleidoso de mi parte, pero siempre tengo como una búsqueda intelectual de lo que escribo y de lo que leo. Me gusta reflexionar y me sale naturalmente. A veces me sorprendo yo también de algunas cosas que me suceden. Sí, viste que Juan Gelman dice que la poesía es un corazón que piensa. Yo cuando lo leí dije, qué linda síntesis, ¿no? Sí. Porque hay un sentimiento, ¿no? Y hasta cuando escribo parece muy yoísta,
Sin embargo, fíjate en uno de los poemas que digo, te lo recito brevemente porque es cortito el poema, pero fíjate el final que hago. Voy hablando en primera persona, pero al final pongo el plural, descúbranlo. Dice, no soy río ni arroyo, tampoco un hilo cristalino que serpentea sediento, pero libre entre las piedras. Hoy soy un tajamar, un espejo, 2 veces yo mismo. Un cuenco artificial e insuficiente de saciar la ardiente sed que me quema y me consume interiormente. Espero que a la hora de los aquelarres, cuando la brisa hace el amor con el oleaje, que la luna diluvie 1000 cristales, y en ese desborde, en ese derramarse, encontremos el tronco del arca milenaria que nos salve. Y ahí pongo el nos. El nosotros. El nosotros, es decir, siempre pienso en lo colectivo. Claro, por eso yo... Cuando lo comunitario, hablando de una radio comunitaria. Sí, no, y cuando yo hice la semblanza veía que era un abrazo, que intente el abrazo, ¿no? Permanentemente tu poesía. Hablemos un poco de la relación poesía y memoria. Sí, cómo no. En todos mis libros, Jorge, hay un poema dedicado a los desaparecidos. Porque yo con mi hermano y mi padre fuimos presos de la dictadura militar de 1976. Sí. Yo tenía 18 años, iba al secundario, el último año del secundario de una técnica, la ENEC número 1, y mi hermano de una otra técnica, pero de mecánica. Y yo soy técnico químico, aunque no se note. Bueno, pero no me dedico a la química, pero sí a la alquimia, sí, de exacto, la palabra. Tal cual. Bueno, pero fuimos privados de la libertad durante 15 días. Yo soy, con mi hermano, en Río Tercero, víctima de la Noche de los Lápices. También. Sí, justo en marzo fue la de la Noche de los Lápices. La marea llegó a Río Tercero en septiembre, y donde éramos inocentes de todo, es decir, sí éramos militantes de los centros de estudiantes, pero jamás, ¿viste? No pensábamos en él. Es más, hasta que después que nos largaron, nunca dimensionamos lo que le había pasado a los otros compañeros, que son 30.000 desaparecidos. Entonces me prometí que desde mi primer libro, Jorge, que se llama Asumir Estatura, desde mi primer libro, yo siempre me prometí, así lo vengo haciendo en estos 8 libros que tengo publicados, que un texto está dedicado a los desaparecidos para darle voz a los que ya no tienen voz. Qué bueno, qué bueno. En tu caso, Mario, ¿qué es lo que dispara un poema? ¿Una idea, algo que escuchaste, una sensación? ¿Qué es eso que te lo dispara? ¿O es múltiple? Es múltiple, sí. Porque a veces estoy en el lago, me gusta mucho ir a leer al lago del Embalse, claro, aunque nosotros estamos a 35 kilómetros, sí, sí, para que no se confundan, no soy de Embalse de Río Tercero, sí, sí, soy de la ciudad de Río Tercero, que está a 35 kilómetros, sí, del lago Mayor, que es donde nace nuestro, sí, río. Claro. Nuestro río es tributario de 5 ríos serranos, sí. Pero me voy seguido al lago a leer, porque me encanta el paisaje, y he empezado a hacer una serie que hablando de Sabine recién que pusiste, Los Amorosos, sí, se van a llamar Poemas Amorosientos. Mira. Porque son poemas, bueno, en un estado también afectivo especial que estaba atravesando, donde uno puede inventarse su Laura como Petrarca, sí, sí, o su Beatrice, ¿viste? Sí, como Dante. Sí, sí. Entonces yo me inventé también, o no, pero fue como un disparador, valga el juego de palabras, que es horrible la palabra disparador, pero como un acicate para escribir desde lo que veía un paisaje, generaba una cosa amorosienta, ¿no? Pero necesitas como un ámbito tranquilo, una contemplación. No siempre. No siempre. No siempre, porque por ejemplo el poema Implosión, que inclusive podríamos haberlo puesto, también está, sí, en YouTube. Se llama Implosión. Sí, el poema, que ahora estamos por cumplir 30 años de las explosiones, sí, de los polvorines de Río Tercero, y ahora va a ser materia de estudio en todas las escuelas de la provincia de Córdoba. El 3 de noviembre todas las escuelas tienen que analizar el atentado de Río Tercero por disposición del ministerio. Y Implosión, mi poesía es bastante épica, más que, ¿cómo te diría?
que espiritual, digamos. Mi poesía tiene más de epopeya. Sí. Soy como un tipo que refunda cosas, que se apasiona y bueno, Implosión tiene que ver, es una epopeya acerca de una ciudad que estaba maltratada y nació, te juro, es un himno en Río Tercero hoy, la canción, claro, que es un fragmento y después un poema muy largo. Claro. Pero bueno, es épico eso, fue una cosa, sí, que surgió de un tirón y que fue, bueno, claro, quedó. Sí. Y define todo un acontecimiento. Sí. ¿No? Has dicho, es una frase muy fuerte, muy cortita, que dice: al río lo amo y lo odio. Acá lo tengo, ¿te lo leo? O contanos, después lo leemos. Ah, bueno. ¿Por qué ese sentimiento tan dual, no? No, pero yo digo que antes solo lo amaba. Pero pasó algo terrible con un hijo. Ajá. Bien. Después de la última, que hace ya como 10 años que tuvimos porque siempre se inundaba el Río Tercero. Sí, sí, sí. Cuando era chico yo vivía en los más pobres, la Villa Miseria, estaban a la orilla del río. Sí. Y los pobres son los llevaban primeros a los ranchos, sí, sí, o sí, cuando íbamos nosotros a ver estaban arriba de los techos para que alguien los salvara. Claro. Pero en la última gran inundación que tuvimos en nuestra ciudad, sucedió que un miembro de nuestra familia, por un desencuentro, se largó hacia el río. Y salimos toda la familia, los 20 miembros de la familia, primos, amigos, claro, hermanos, a buscar este ser querido. Así que desde entonces al río lo amo y lo odio. Seguro. Por suerte no sucedió lo que no queríamos que sucediera y que nos sucedió por suerte, pero nos llenó de miedo y de pavor, ¿no? Seguro. ¿Para qué sirve la poesía, Mario? En tu caso, ¿no? Sí, en mi caso. A mí me sirve, me encanta descubrir poetas, me encanta disfrutar de la buena poesía, leer a un Teuco Castilla, leer lo del Basta Ya, que estuve leyéndolo, sí, al Nelson Especchia, o leerlo en la narrativa a Cristal, sí, me encanta hay cuando un gozo, hay talento, ¿no? Sí, claro, hay un lo que pasa que en esa búsqueda a veces te pasa que pasas por tanta arena y tanto pedregullo, sí, sí, que te desalienta leer mucho, ¿viste? A veces sí, habría sí, que quedarse. Yo soy fanático, es decir, elijo como, qué sé yo, John Berger en la narrativa, sí, bueno, eso, palabras o a un Saramago, pero en poesía, bueno, Bocanera me parece genial. Sí. Esa gente que te deja estar en su texto, ¿viste? Y le envolves a encontrar sentido, ¿no? Sí. Sí. Y el trabajo con la palabra, sí, los tiempos que se toman. Yo no puedo, porque mi temperamento no es ese, claro, pero disfruto en el temperamento de los otros, ¿no? Yo soy como mi río, muy caudaloso. Vos acordate que el Río Tercero es el río más caudaloso de la provincia de Córdoba y es el único río que va a dar a la mar. Así que a veces me desbordo. Sí, está bueno. ¿Cuándo sentís en tu caso que un poema está terminado, Mario? No, nunca, porque cuando lo escribí, lo pasás a la compu, lo volvés, lo mandás a un concurso y ya le cambiás una palabra, después le cambiás otra, y cuando lo querés publicar ya es otro poema, inclusive a veces. Sí, pero a veces llega el momento en que hay que largarlo, ¿no? Claro. ¿Y para quién se escribe, Mario? No, yo escribo para la gente. Quiero primero ser tan buen trabajador de la palabra que digan, este tipo algo tiene, algo quiere comunicar y quiere transmitir y quiere sentir. Claro. Consentir con el otro, exacto, el consentimiento del otro, eso busco que me quieran, pero también busco la solidaridad, busco cosas que son parte de la filosofía y de la política, pero como te dije anteriormente, para mí la literatura, si no tiene esos ingredientes, no, para mí no funciona. Entonces, cuando escribo estoy no bajando línea, pero pidiendo volvernos más vulnerables. Está claro. No, que no nos sintamos tan poderosos. Yo aprendí eso también con el tiempo, a no ser tan absoluto, claro, tan omnipotente. Ya saliendo de la literatura y ya como persona en el mundo, el momento actual de la realidad actual, ¿qué cosa
¿Te conmueve, te duele, te emociona? Bueno, sobre todo me conmueve, me mueve y me preocupa. Estoy muy preocupado. Quisiera salirme de las cosas locales del país, pero no lo haría tampoco porque me preocupa quién nos gobierna actualmente. Pero lo que es lamentable de que hay un mundo que celebra, como sucedió hace pocas horas, todo el circo, las payasadas, el desmadre, por ejemplo, que el presidente Milei hizo en España en estas horas pasadas, y verlos a los Elon Musk, y ver que gobierna un Donald Trump, y ver que nos vamos a estrellar contra la pared y que no podamos pararlo, aunque por suerte ya se está movilizando el pueblo norteamericano. Sí, mexicano. Bueno, pero el pueblo mexicano está contenido con un gobierno de otro carácter que hace que no se desmadre, que no saque lo peor de sus ciudadanos. Seguro. Porque todos tenemos un lado oscuro. Totalmente. Y están sacando ese lado oscuro de la gente, la insolidaridad, la estupidez humana, la brutalidad, el desmán contra el otro. Bueno, alentador es lo que está pasando en el propio Israel ahora, donde multitudes están marchando para que cese, para que Netanyahu corte la guerra, pare la guerra. Seguro. Así que yo creo que, bueno, tiene que pasar lo peor para que suceda lo mejor, ¿no? Bueno, hablaríamos horas. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no... Ha sido la canción Ojalá por Nahuel Penisi, elegida también por nuestro invitado Mario Tresek. Mario, un puñado más de poemas, por favor. Pero esta palabra clave, que es la palabra ojalá, que tiene Alá, que tiene a Dios incluida en el sentido, ¿no?, de la palabra que usamos nosotros normal. Ojalá que esto suceda, ojalá que estemos bien, ojalá que los pobres dejen de serlo y que dejen de ser mezquinos los ricos. Ojalá es una palabra, yo que tengo ascendencia árabe por parte de mi madre, es una palabra bonita. Voy a leer este poema de mi último libro que se llama No puedo respirar, porque a pesar de que estamos viviendo un mundo tóxico, en toda mi literatura, Jorge, nunca tiro, marco un estado de situación, pero siempre trato de encontrar una solución, una vía de escape, que obviamente tiene que ver con el humanismo, ¿no? Vamos. Al río Tercero, el Talamochita, lo amo y lo odio. Antes solo lo amaba. Nací, crecí y vivo a pocos metros de donde dibuja una media luna, una herradura, un Aquillo Vic, con tantas curvas como dio mi infancia. En él aprendí a nadar como pez y a ser temerario, arrojándome como una flecha desde la tosca de Perón a su parte más honda, plagada de remolinos, aguantar la respiración para luego emerger triunfante y respirar profundo. Pero nunca, nunca olvidaré aquella fatídica noche de buscar en familia al ser querido. Noche húmeda después de una gran inundación, gritar desesperados
recorriendo la costa, rastreando las barrancas, el monte, los pajonales peinados por la correntada, despeñándome desde el mirador, desesperación y despeceración, salir de la zona de confort, pez fuera del agua. Quizás aquella noche uno de los nuestros quiso imitar al poeta Paul Celan, que se arrojó a las aguas del Sena para no ser encerrado en un hospital psiquiátrico. No fue así, afortunadamente. Los que sí lo consumaron fueron Dora, madre de mi mejor amigo, o el Chifle, que como buen mimo, acostumbrado a no emitir palabras, se fue en silencio, aguas abajo. O como Santiago Maldonado, que no sabía nadar y corrido por los gendarmes, murió como un niño en territorio mapuche. No necesitaron arrojarse como Safo desde la roca del Leucade por un amor no correspondido, ni como Alfonsina Storni, que no lo hizo ingresando lentamente al Mar del Plata desde una escollera. Lo hicieron calladamente, como Virginia Woolf, que dijo: todo se ha marchado de mí, ya no puedo seguir. En un soliloquio resignado y con los bolsillos llenos de piedra, ingresó diciéndole al río: no me salves, no me devuelvas, no quiero respirar, no quiero respirar. Voy a leer este otro y después lo voy a terminar con el homenaje a los desaparecidos. Mi padre había dejado de fumar hacía muchos años, 2 décadas por lo menos. Su enfisema pulmonar lo condenó a la asfixia. Él, que era un pacifista, hizo muchos disparos de salbutamol en su corazón, hasta que un día el rojo se puso morado y me dijo: Mariecito, llévame a la clínica, no puedo respirar. 2 chicos de la preparatoria caminaban por una calle de Houston. Jonathan Bill le pregunta a su amigo George Floyd, alto y deportivo, que tenía tatuado el nombre de su madre, Sisi, en su brazo: ¿qué querés ser cuando seas grande? Y quiero emocionar al mundo, contestó sin dudarlo, tan certero como un triple de un crack de la NBA. Murió por $20. Eso vale la vida de un negro, dijo su hermana Philonis en el Comité Judicial del Congreso de los Estados Unidos. Un billete falso, dijeron, porque llevaba la imagen de Andrew Jackson, y Trump no quería que ese billete circulara. Ese campeonato de baloncesto sería frustrado. Cuando un policía le apretó su cuello en una calle de Minneapolis, George le dijo más de 20 veces a los oficiales: I can't breathe, no puedo respirar, no puedo. Y para terminar, leo este último poema, que es en homenaje a los desaparecidos, a la perla de este último libro. Cada libro tiene un poema dedicado a ellos. Allanaron la habitación bajando la puerta gracias a un tipo con espaldas de rugby y cabeza de mosquito. Eran fuerza de choque. La justicia es un proceso interminable, lo dijo Kafka. Lleva a un calicanto a un laberinto sin salida donde se fusilaban a los sobrevivientes. Más que un veredicto, eran condenas sumarias sin habeas corpus. Bichos cascarudos, amenazantes, como carros blindados, negros y relucientes, intimidantes cucarachas, Gregor Samsas, escapados de la literatura como sobrevivientes de toda distopía. Quedó un bastidor con Cristos de una causa menos bíblica, pero no menos sangrienta. Estaban llenos de lapidópteros. Los entomólogos estaban de fiesta. Algunas mariposas diurnas libaban flores multicolores y las oscuras no eligieron los vuelos nocturnos para morir en cualquier luz artificial que se les ofreciera. Eran coleccionistas que clavaban sus alfileres como hormiga. Esto es un exterminio. Nunca más orugas, sentenciaron. Las víctimas nada sabían de Jung. Madres y abuelas serían la imago, crisálidas que no olvidan a los Mauricios Babilonia y a sus mariposas amarillas, y menos al abogado más hermoso del mundo, un Gulliver del Gabo, que apareció en las playas del Caribe con su sexo de enormes proporciones,
que enamoró hasta a los varones. Nada tenía que ver con los ahogados del Andrueto, que no tuvieron opción de nadar y como guijarros llegaron a la costa atlántica flotando, amorosos y expósitos. Ni los ahogados de la Perla, que en las postrimerías en las sierras cordobesas, en un tacho de gasoil de 200 litros, los metían de cabeza a compañeros y compañeras, murieron en los submarinos que le hicieron los milicos. Ellos gritaban y gritaban hasta el suplicio: no puedo respirar, no puedo respirar. Volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo. Pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso. Ha sido la canción Volar por el Canca y Rosalén. Bueno, Mario, lo que quieras decir para cerrar. Bueno, este libro, No puedo respirar, tiene que ver, lo escribí hace más de 2 años y habla del Eternauta, que no lo he podido leer porque no hay tiempo, pero bueno, como dice el Eternauta, como dice Juan Salvo, nadie se salva solo. Bueno, gracias, Hasta Mario. la próxima. Ha sido una alegría tenerte en el programa. La verdad que nos has llenado con tu poesía, con tu pasión, sobre todo eso, que tanta falta hace en este momento. Nos vamos despidiendo hasta el próximo martes, en que nuestras invitadas van a ser las poetas Cookie y Gilda Guzmán. Buenas noches.